Bienvenidos al capítulo 3, obligaciones de los trabajadores. Partiremos del término trabajador. ¿Qué es trabajador? El término trabajador refiere a toda persona física que presta sus servicios subordinados a otra institución o persona o empresa obteniendo una retribución a cambio de su fuerza de trabajo. El objetivo de las obligaciones del trabajador es cumplir con lo establecido en la empresa y en definir el camino que se quiere recorrer para obtener los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias que ayudarán a cumplir las expectativas tanto del empleador como personales. Según el Código de Trabajo, capítulo 4, artículo 45, las obligaciones que deben cumplir los trabajadores son las siguientes. Ejecutar el trabajo en los términos del contrato con la intensidad, cuidado y esmero apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. Trabajar en caso de peligro, siniestro inminentes por un tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley. Observar buena conducta durante el trabajo, cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal, dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo, comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurra directa o indirectamente o de los que él tenga conocimiento por razón del trabajo que se ejecuta. Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades y las demás establecidas dentro del marco de la ley. Prohibiciones al trabajador. Con los derechos del trabajador vienen las prohibiciones, que son las acciones que no están permitidas a realizar en el lugar de trabajo, y estas son: poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes, tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento sin permiso del empleador útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados, portar armas durante las horas de trabajo a no ser con permisos de la autoridad respectiva, hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del empleador, usar los útiles y herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo a que están destinados, hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de la empresa, suspender el trabajo, salvo el caso de huelga, y abandonar el trabajo sin causa legal. Normativas. Las normativas ayudan a la empresa a tener una buena ejecución de reglamentos para dirigir bajo sus propias reglas. Dentro de un país se establecen normativas que ayudan a poder realizar de manera correcta la ejecución de las empresas como empleadores y trabajadores. Por esta razón existen normas que ayudan a cumplir las obligaciones y las previsiones que tienen todos los miembros de una organización. Las empresas pueden estar bajo las normativas del Código de Trabajo y de las LOCEP. Según la Constitución Política del Ecuador, el artículo 35, el trabajo es un derecho y un deber social, gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. El artículo 36, el Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales
y reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y acceso a los sistemas de seguridad social. Cambios por la emergencia sanitaria COVID-19. Ante la emergencia sanitaria a través del decreto ejecutivo número 1170 del 16 de marzo del 2020, el presidente de la República del Ecuador, el licenciado Lenín Moreno Garcés, declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la declaración de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud. En el artículo 6 del mencionado decreto establece: se suspende la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo del 2020 para todos los trabajadores y servidores y empleados del sector público y sector privado. Objetivo: establecer lineamientos básicos para la prevención y control de COVID-19 durante la jornada presencial de trabajo. Para determinar estos decretos, su base legal fue la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, artículo 52, y el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, decisión 584, obligaciones de los empleadores, artículo 16. El personal y su salud es algo valioso dentro del ámbito empresarial, ya que los trabajadores son el recurso humano fundamental para que la empresa pueda tener una producción satisfactoria. Se debe tener claro que la aplicación de todos esos puntos en la actualidad son de suma importancia, ya que nos ayudará a tener un manejo satisfactorio de la empresa. Es importante dentro de las normas se pueda considerar la guía de actuación para la prevención y control de COVID-19 durante la jornada presencial de trabajo y que ésta pueda tener los siguientes puntos: información sobre el COVID-19, trabajadores y servidores que no deben asistir al centro o lugar de trabajo, medidas de protecciones básicas, evaluación de riesgos de exposición al SARS-CoV-2, virus que causa la enfermedad del COVID-19, prevención de riesgos psicosociales, protección a grupos prioritarios y en condiciones de vulnerabilidad, manejo de trabajadores y o servidores con caso sospechoso, probable y confirmado de COVID-19. Trabajadores y servidores que no deben asistir al centro o lugar de trabajo. Los trabajadores o servidores con diagnóstico confirmado de COVID-19, los trabajadores o servidores que presenten sintomatología, sea tos, fiebre, dificultad al respirar, entre otros, que pudieran estar asociadas con el COVID, hasta descartar la confirmación de un caso positivo, y debe de manera inmediata y obligatoria contactarse con el 171 o con el responsable de salud en el trabajo, o quien hiciera sus veces en el centro o lugar de trabajo. Trabajadores y servidores que han estado en contacto estrecho o compartido un espacio físico sin guardar la distancia interpersonal de 2 metros con un caso confirmado de COVID-19, incluso en ausencia de síntomas por un periodo de al menos 14 días. Y de manera inmediata y obligatoria contactarse con el 171 o con el responsable de salud en el trabajo, o quien hiciera sus veces en el centro o lugar de trabajo. Durante ese periodo, el empleador dará seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad del COVID-19. Las medidas de protecciones básicas. Elaborar un protocolo para el ingreso y salida de los trabajadores o servidores de los centros de trabajo considerando resoluciones emitidas por el COE Nacional, ordenanzas municipales, protocolos del Ministerio de Salud Pública, limpieza y desinfección de manos, ropa, calzado y detección de casos sospechosos, sin fomentar la estigmación ni la discriminación en el lugar de trabajo. Esta medida aplicará también a clientes visitantes, proveedores, contratistas, subcontratistas, entre otros. El empleador garantizará el suministro permanente de agua, jabón líquido, toallas secantes y desinfectantes para manos a base de alcohol en los centros y lugares de trabajo. Fomentar en los trabajadores y servidores buenos hábitos de higiene respiratoria, no saludar de mano, besos o abrazos, mantener distanciamiento físico. Para ello, el empleador puede considerar teletrabajo, turnos de trabajo escalonados, reducción de operaciones, entre otros. Colocar en los centros y lugares de trabajo carteles y señalización.
asegurar que las áreas comunes, comedores, vestidores, baños, recepción o áreas de ingreso tengan la respectiva señalización. Asegurar una correcta limpieza y desinfección rutinaria de las superficies, equipos y otros elementos del entorno de trabajo. Es importante que estas actividades se garantice la protección al 100% del trabajador o personal que realiza tareas de limpieza y desinfección. Protección a grupos prioritarios y en condiciones de vulnerabilidad. Los responsables de prevención de riesgos laborales y salud en el trabajo deben evaluar todos los factores de riesgos individuales de los trabajadores y o servidores que pertenecen a los grupos de atención prioritaria y en condiciones de vulnerabilidad con documentos que respalden su condición. Esas pueden ser personas mayores a 60 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, personas con discapacidad, con enfermedades catastróficas, raras, huérfanas o de alta complejidad, personas con trastornos inmunitarios y aquellas personas consideradas como sustituto o a cargo de personas con discapacidad, enfermedades crónicas, enfermedades catastróficas o al cuidado de niños en etapa escolar. El teletrabajo debe ser prioritario para las personas que pertenecen a los grupos antes mencionados. Los trabajadores y los servidores considerados en los grupos de atención prioritaria y en condiciones de vulnerabilidad podrán acudir a trabajar en forma presencial en caso de que su actividad no se la pueda ejecutar mediante teletrabajo. Solamente posterior a la evaluación del responsable de salud en el trabajo y bajo criterio médico, quien emitirá el dictamen de que pueden asistir a laboral de forma presencial. Caso contrario, recomendará continuar en teletrabajo. Asimismo, los trabajadores y los servidores que pertenecen a los grupos de atención prioritaria y condiciones de vulnerabilidad, cuya condición no represente probabilidad de contagio del COVID-19, de acuerdo con una evaluación previa del responsable de salud en el trabajo, podrán contar con autorización para realizar jornada presencial de trabajo. El teletrabajo. Es una forma de trabajo a distancia en la cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o lugar de trabajo específico. Esta modalidad trae beneficios tanto al empleador como al trabajador y a la sociedad a largo plazo, cuidando el medio ambiente. Se realiza mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación y puede ser efectuado en el domicilio del trabajador o en otros lugares o establecimientos ajenos a domicilio del empleador. En esos últimos meses, la palabra teletrabajo se ha vuelto tanto una bendición como un beneficio para muchos o como un castigo o una imposición para otros. Antes de seguir adelante, me gustaría dejar en claro que si bien esta es una gran oportunidad para definir algunos de los conceptos y definiciones alrededor del teletrabajo, trabajo remoto, teleworking, no será mucho más complejo hablar de sus ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque pese a que el concepto fue acuñado y llevado a la práctica en los albores del milenio, sobre todo con un despliegue de infraestructura tecnológica y las mejoras en conectividad en la última década, la pandemia funcionó de catalizador para ponerlo en escena de manera masiva y en muchos casos de manera obligatoria en un contexto en el cual casi nadie estaba del todo preparado ni era lo suficientemente maduro para interiorizar, afrontar y sostener esta situación, ni las personas ni las empresas. Es por todo esto, sumado al contexto de cada uno, tanto en el plano profesional como personal, familiar y hasta geográfico, que el teletrabajo nos afectó y afecta a todos y cada uno de nosotros de manera diferente. Lo que para algunos son beneficios, para otros son problemas, molestias o contratiempos. El teletrabajo no es para todos. Como tal, antes de empezar a hablar de su situación actual, considero que debemos tener en cuenta que esta modalidad laboral no es para todos. Todas las industrias o profesiones por igual. Eso se debe a que, por sus características propias, hay tareas que presentan la necesidad total de la presencialidad. Todas las empresas por igual, dado que no todas cuentan con la estructura, la tecnología o mismo la cultura para poder concretar iniciativas propias de teletrabajo. Todas las personas por igual,
Lisa y llanamente, no todos estamos preparados desde lo profesional, desde lo tecnológico o desde lo personal, espacios y tiempos de familia, me refiero en lo personal, para llevar adelante la posibilidad de trabajar remotamente. El impacto de la pandemia, como mencionamos líneas arriba, es innegable la influencia que tuvo la pandemia. Tanto es así que la charla acerca del teletrabajo se ha vuelto una charla tan informal en boca de todos, pero también un tema importante en las direcciones, sobre todo el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación y el Departamento de Talento Humano. El hecho de habernos visto encerrados o aislados y de haber visto cómo todo se detenía, hizo que con el teletrabajo se comenzara a forjar una cierta sensación de esperanza, de querer mantenernos cerca o simplemente de comenzar a construir una vuelta a la normalidad lo antes posible. Tengamos en cuenta que el grueso de los estudios de impacto de esta nueva metodología organizativa no tienen la misma capacidad de revisión histórica que otros procesos, dado que esos análisis tienen más de 1 o 2 años de estudios y seguimiento y el contexto actual es muy diferente. Si pensamos en las economías de primera línea, aproximadamente un 25% de los trabajadores podía o solía trabajar desde casa, al menos una vez a la semana. Este número se triplicó durante la pandemia. Se pasó de casi 1 millón de personas en capacidad de teletrabajar en 2019 a más de 3 millones al terminar el 2020. Antes del COVID en Centroamérica, Sudamérica, más del 50% de las empresas no tenía empleados trabajando de manera remota, ni se había planteado siquiera la posibilidad. A partir de la pandemia, el 95% pasó a tener al menos 1 de cada 4 empleados trabajando a distancia. Beneficios del teletrabajo para los colaboradores. Está la posibilidad de flexibilizar la agenda personal laboral, trabajar desde cualquier lugar, reducción en traslados y tiempos de viaje hacia y desde el trabajo, disponer de más tiempo familiar. El trabajo por objetivos es clave en este tipo de colaboración. Cada teletrabajador cumple con las responsabilidades de su agenda centrado su atención en las metas del día o de la semana. En algunos casos, el cumplimiento de un horario predeterminado no es tan imprescindible, siempre que al finalizar el día haya llevado a término las metas que tenía señaladas en el calendario. El teletrabajo no solo puede realizarse desde casa, sino también en una zona coworking o durante un viaje. Este planteamiento puede propiciar un estilo de vida soñado para muchos, como por ejemplo el viaje como una filosofía frecuente y no solo como una vivencia de vacaciones de verano. Las ventajas del teletrabajo en la empresa. A nivel de presupuesto, esta metodología reduce los costes del negocio porque el incremento del número de colaboradores no produce cambios en la ampliación y decoración de las instalaciones en la entidad. Del mismo modo, el Departamento de Recursos Humanos modifica el ámbito de búsqueda de perfiles especializados, ya que distintos candidatos envían su currículum, incluso estando lejos de la ubicación física de la entidad. ¿Qué retos y qué ventajas presenta esta forma de trabajo? Uno de los retos más importantes es el tema del control de trabajo y el desempeño del trabajador. Si bien es necesario que en el contrato de trabajo se establezcan claramente las formas en las que el trabajador será evaluado, ya sea mediante el uso de tecnología de control, entrega de informes, evaluaciones periódicas, entre otros, es importante señalar que el trabajador requiere que exista confianza por parte del empleador al 100% hacia el teletrabajador. Caso contrario, será muy difícil que la relación funcione. Entre las ventajas que presenta tanto para el teletrabajador como para el empleador es el ahorro y optimización de tiempo y recursos. El teletrabajador no requerirá movilizarse hacia las instalaciones de la empresa, de tal manera que tendrá más tiempo a su favor y esto influye directamente en la satisfacción del trabajador al momento de evaluar su empleo. Otra ventaja de esta forma de trabajo es que disminuye el porcentaje de ausentismo, ya que el trabajo dispone de más tiempo para su vida personal y por ello no requiere tantos permisos por parte de la empresa. ¿Cuáles son las características principales del teletrabajo? Se necesita un acuerdo entre el trabajador y el empleador, se sujeta a todas las normas de contratación generales,
La persona trabajadora recibe una remuneración por el trabajo realizado, no se considera trabajo independiente ni eventual. ¿Qué garantías debe existir para que se apliquen esas características? Un trato igualitario entre trabajadores a domicilio y los otros trabajadores, protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, remuneración justa y dentro de los parámetros legales establecidos, protección por regímenes de seguridad social, maternidad, salud, jubilación, entre otros. En resumen, las características del teletrabajo, el horario flexible, de acuerdo a las necesidades del cargo y los resultados esperados, trabajo desde cualquier lugar, dispositivo propio, evaluación por resultados, reuniones virtuales con participaciones ilimitadas. Desventajas del teletrabajo. No podemos dejar de comentar acerca de una de las situaciones más propias del trabajo remoto, que son las reuniones en línea. Quizás uno de los bastiones más fuertes para mantener la cotidianeidad e intentar generar la mayor coordinación posible entre personas y proyectos. Sin embargo, llevarlas a cabo en toda su cantidad y variedad puede ser todo un desafío. De las respuestas, por ejemplo, de un pequeño grupo de encuestados, rápidamente se desprende que los problemas más comunes pueden ser los problemas técnicos o de conexión, demasiadas reuniones, distracción del entorno, ya sea por familiares, ruidos molestos internos y externos, difícil opinar o participar en reuniones multitudinarias, llegadas tardes, errores de agenda o superposición, compartir pantalla, archivos o mails en medio de reuniones. Todos aquellos que formamos parte de algún proyecto o actividad que pueda desarrollarse de manera remota, ya sea total o parcialmente, tenemos una serie de desafíos al menos en los que pensar. En cuanto a las empresas, hay las nuevas formas y estrategias de contratar, la cultura enfocada al colaborador y cómo potenciar tanto el contexto remoto como en oficina, romper con viejos paradigmas basados solo en la formación o recorrido académico, donde el control presencial es el eje de la productividad, redefinir canales, métodos y horarios de contacto claro. Para el caso de los empleados, estos tendrán que interiorizar nuevos conocimientos y habilidades constantes, abierto siempre a la reinvención, cumpliendo nuevos roles, reconfiguración de las relaciones, espacios, equipos y grupos de trabajo, gestión del tiempo, tanto para el trabajo individual como grupal. Una de las respuestas más potentes que se generó a corto plazo fue la del trabajo híbrido. Como su nombre lo explica, es una postura flexible, programando una serie de días a la semana o al mes en oficina, coordinando reuniones y trabajo en equipo. Es también una manera de invitar a desarrollar la autonomía y la organización personal y por objetivos, sin dejar de que todos y cada uno de los miembros de los equipos se sientan parte de la empresa. En conclusión, el teletrabajo es una forma de desempeñar las funciones que se sujeta a las reglas generales de la contratación laboral. Presenta algunos retos y ventajas al momento de llevárselo a cabo. Su correcta aplicación y aprovechamiento dependerá mucho de las condiciones de esta modalidad que estén claramente determinadas según el cargo y el trabajo a desempeñar cuando se lo requiera.